vamos a analizar algunos puntos importantes que creo que a esas alturas no han quedado claros. Y ya saben, pues también dejen su comentario para que lo podamos analizar. Y no digo que los comentarios de la gente que simplemente pone lo de justicia y esa clase de cosas no te sirvan, aunque sería un poquito más de utilidad si pudieran poner algo que podamos ocuparlo para analizar o para entender mucho mejor la situación. Pero bueno, como lo hemos comentado, hay gente para todo, ¿verdad? Y lo más importante, recuerden dejar sus manos en oración. Entonces, a ver, ya mi tía hizo el favor de tocar algunos puntos importantes, obviamente con un estilo que le gusta más a la gente de un segmento en específico. Hay mucha gente que, por ejemplo, no entiende la importancia de un debido proceso. Y sí, es que precisamente cuando estás buscando que el caso siga el proceso, más allá de que si una persona está de acuerdo con el sistema judicial de México o no está de acuerdo, pero si el propósito es seguir el proceso de ese sistema judicial, pues entonces sí sería importante un debido proceso, ¿verdad? Obviamente, si lo que buscas principalmente es hacer todo el alboroto posible, sobre todo con lo que mencionábamos ahora con la reforma judicial, en donde va a ser casi como para diputado o para senador, ¿no? El hacer campaña y el decir, no, conmigo sí vas a tener justicia porque el actual gobierno o la persona que está en este momento no ha tapado este bache en la colonia y lleva 400 años. Sí, solamente que aquí aplicado a un tema de jueces. Y pues esa sería la estrategia, colgarte de un tema que aunque sabes que hay como un 95% de probabilidad que no tenga justicia, pero para ti sí te va a servir. Entonces, eso era lo que comentábamos del debido proceso, la importancia, ¿verdad? Y que es interesante como, por ejemplo, en el caso de Kim, tenemos a su abogado como tal y otra persona que ha sido su asesor jurídico. Pero realmente si tú estuvieras en el lugar de la persona sospechosa o de la persona que a futuro puede ser acusada, algo que te podría convenir sería que la parte denunciante, aparte de su abogado, tuviera un asesor jurídico que dijera exactamente lo que se está diciendo en estos tiempos. ¿A qué me refiero? Sí, arrimarle a la parte acusante alguien más, así como haciéndole creer que le va a ayudar y que se encargue en cada uno de los pasos de irse alejando un poquito más y más del debido proceso. Y yo entiendo que pueden decir, no, es que el debido proceso es una porquería, es que no sirve, es que bla. Sí, esa sería precisamente la estrategia. Como si tú quisieras que Doña Pelos no pudiera cobrar la incapacidad, porque efectivamente se incapacitó porque estaba trabajando en la carnicería y en esa carnicería no tiene ni siquiera los protocolos básicos de seguridad. Y tú lo que quisieras es sí enfocarte mucho en que esos procesos, esos protocolos del seguro social para el cobro de incapacidades o el demostrar accidentes de trabajo, eso es una porquería, no sirve. ¿Sí me doy a entender? E incluso, por ejemplo, te das cuenta cómo se usan términos hacia la persona que tienen ubicada como la señalada por Kim. Y que bueno, aunque en su momento se dijo que él solito se había puesto el saco, después resultó que bueno, no es que se lo hubiera puesto tan solito que digamos, sino que Kim sí lo había señalado y que la señora Dulce simplemente la respaldó, ¿no? Bueno, entonces usar términos hacia esa persona antes de que haya una sentencia judicial, antes de que siquiera se inicie o se lleve a cabo el debido proceso. Interesante, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, dijeras, es que yo soy la tía de Doña Pelos y entonces lo que busco es ayudarle precisamente a mi tía y que sí, yo me encargara de ayudar a parte de la persona que lleve el caso o el proceso y enfocarme mucho a que el debido proceso del seguro social es una porquería para cobrar las incapacidades o para los accidentes de riesgo de trabajo. Sí, que es una porquería eso, que sus protocolos, que sus sistemas, que sus todo, y que entonces ya regresara y que tú tuvieras una plática así con tu tía, ¿no? Y que dijeras, sí, ya les dije que es una porquería y ya hasta los hice enojar. Será como que pues para hacer esa clase de cosas está interesante, ¿no? Y repito, obviamente si lo vemos desde el dueño o desde el punto de vista del dueño de la carnicería, tu contribución le sería de completa ayuda. Y pues aquí simplemente se tiene un elemento más para que en caso de que se llegara a requerir, y digo en caso de que se llegara a requerir, porque hay mucha gente que dice, es que cómo es posible que sea tan tardado para que ese proceso se pueda judicializar. Bueno, es un tema que trataremos un poco más adelante. Pero, por ejemplo, aquí en este punto, muy fácilmente se podría argumentar que antes de que un juez diera una sentencia, se influenció negativamente la percepción pública, por ende la objetividad del proceso judicial. Y yo entiendo que la gente va a decir, es que es algo normal, ¿no? Que por la emoción del momento tú digas, sí, esta persona fue la que, por poner un ejemplo, ¿no? La que desvivió a mi hija. Porque mi hija todos los días salía muy tempranito con su canasta de tacos y ese conductor borracho se subió a la banqueta y la desvivió. Y que sí, hagan toda la declaración, por supuesto. Será algo completamente válido. Sin embargo, el involucrar a una tercera persona como asesor, como representante, es precisamente para evitar toda esa clase de inconvenientes, esa clase de autosabotaje debido a tus emociones personales. Aquí lo interesante es esto. Luego tenemos el tema de la edición de los videos, ¿saben? El señalamiento de que los videos han sido editados por parte de la fiscalía, bueno, pues ya añade un nivel de complejidad importante en el caso. Sobre todo porque la gente lo relaciona mucho con que son tres partes, ¿no?
Una la parte que acusa o la víctima, como le quieren llamar, la otra la persona que sería la victimaria, junto con todo su equipo, y el juez. Pero antes de que eso llegue, antes de que eso pase, antes de que tengamos la figura del juez, únicamente hay dos partes. Y por parte de lo que sería la presunta víctima, encuentras tanto al personal de la fiscalía, que es el que presentaría las pruebas, o el que tiene armada la carpeta, o el que la está armando, junto con los asesores, junto con las personas que ya han sido víctimas, y del otro lado, todo lo demás. Ahora, en este lado, ¿qué tenemos? Que ya se habla de videos editados. Cuando recordemos, un personaje había mencionado incluso, ¿no?, que Eliseo se sentía completamente seguro porque en esa área no había cámaras, ni en el área que corresponde a la cafetería, es decir, dentro donde se habla de un baño, ni tampoco una cámara que apuntara hacia esa entrada, y que por eso este personaje, Eliseo, se sentía muy seguro. Después deciden hacerle pequeños ajustes a la historia y decir, es que si hay cámara, nada más que esa no la entregaron y los demás están editados. Bueno, ahí tenemos un nivel de complejidad un poquito mayor. Entonces, con eso, ¿cómo esperarías que se judicialice? ¿Sí me doy a entender? Para los que han analizado conmigo otros casos, como por ejemplo el de Devani Escobar, o uno que podría tener similitudes, porque el hecho involucra una situación más o menos parecida, sería precisamente el caso de Héctor Parra. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en el caso de Alexa y de su representación legal hubieran dicho, en ese momento importante, ya antes del juicio, es que hay un pequeño problema, o durante el proceso, o durante el juicio? ¿Recuerdan que mencionamos, no solamente los dictámenes fueron presentados, porque a final de cuentas el dictamen no te va a indicar qué persona fue la que cometió eso, simplemente es un respaldo adicional? Lo que hablan como pruebas contundentes y que permitieron que todo esto se llevara a cabo eran las conversaciones, fotografías, videos, evidencia o pruebas irrefutables. Y era lo mismo que comentábamos, ¿no? Sí, una persona efectivamente puede tener en su dictamen que sí, efectivamente tiene todo el trauma. Sí, ahora solamente requerirías una prueba irrefutable para que sea vinculado con el personaje que dices. Sí, una prueba que no deje espacio para una duda razonable. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué ocurriría si en ese momento la misma parte que representa a Alexa dijera, es que la fiscalía lo que integró en la carpeta de investigación está editado? ¿Te imaginas? O sea, sí, esas mismas pruebas contundentes, porque repito, habrá mucho peritaje, pero lo que requieres es que eso vincule directamente a X persona y que no deje lugar a dudas, o más específicamente que no deje ese lugar para una duda razonable. Y en este caso fue precisamente las fotografías, los videos, las conversaciones que se pudieron presentar. Pero si la misma parte que conforma el equipo de Alexa hubiera dicho, es que eso está editado, pero yo quiero que de esas pruebas que están editadas se tome esto que sí nos conviene y esto que no nos conviene no se tome, por poner un ejemplo, ¿verdad? No, porque ahí hablaríamos entonces de un tema que tiene que ver con la cadena de custodia, es decir, de cómo se resguardaron las pruebas. Y al hacer énfasis a una edición, entonces estaríamos hablando que como tal, como cuando analizamos el tema de Devani Escobar, no sé si lo recuerdan, que como lo dijimos en aquellos tiempos, no hace falta ser un experto conocedor de tecnologías, de la información o de seguridad, ¿verdad? Pero es algo ridículo que digas, es que fue editado, pero esta parte sí considero que es real y que la fiscalía debería de tomarla. Sería como que, a ver, espérate, si hablamos de una edición de video, quiere decir que para empezar no crees en que la cadena de custodia se haya mantenido y que entonces los videos no se tomaron directamente del DVR. Y entonces, ¿cómo esperarías que con eso mismo que dices se pueda vincular a X persona si ni siquiera entre ustedes consideran que sean pruebas válidas? ¿Sí me doy a entender? Muchas ocasiones ven como si fuera la fiscalía independiente de la parte que acusa, a la parte que denuncia, a la presunta víctima, pero no, de hecho sería lo mismo. Y por otra parte dicen, no, es que entonces que pongan los videos completos. A ver, primero se había comentado que él estaba muy seguro porque, por ejemplo, Rufo había dicho que estaba confirmado que no había cámaras. Después quieren que sí haya una cámara. Después que están editados. Y después la gente quiere que la fiscalía vincule con algo que dentro de ellos mismos dicen que están editados. O sea, sí me doy a entender lo interesante de esto y cómo van muy enfocados a un segmento de la población que puede llegar a escribir que justicia y ni siquiera entiende qué demonios le están diciendo. Y esto estamos hablando antes de que llegara a incluir a una figura como el juez. Sí, es decir, antes de que tengas que estar frente a un juez, le tengas que exponer todo esto. Ya en ese momento, pues hay un millón de cosas más que se pueden agregar. Por eso es que te digo, con todos esos comentarios, pues realmente lo mejor que le estaría pasando, o lo mejor que le podría pasar a la contraparte. Sí, o sea, te imaginas, en ese escenario, ¿no? Que esté la fiscalía acusando a X personaje, al que se te dé la gana. Porque recordemos que incluso hasta se habla de una maestra, ¿no? Ok, y sí, que en el lado de la presunta víctima esté la fiscalía queriendo vincular a X persona con esa evidencia. Y que, pues simplemente por parte de la defensa del presunto culpable, simplemente le dijeran, oiga,
señor asesor de Kim, ¿verdad que la evidencia que está presentando la fiscalía está editada? Así que son cosas bien interesantes, ¿saben? Sin embargo, van muy enfocados a gente que tiene un nivel muy bajo y que ni siquiera eso se puede cuestionar, ¿saben? Eso es lo más interesante. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, obviamente sus me gusta y sobre todo sus manos en oración.